buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Derecho y Humanidad por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. El día de hoy, viernes 25 de agosto de 2018, siendo las 4 de la tarde como todos los viernes, estamos transmitiendo Derecho y Humanidad y el tema de hoy es un tema bastante interesante, muy cercano a todas las personas que estudian Derecho. El tema es el diplomado en juicios orales. Vamos a ver qué es el diplomado en juicios orales que se imparte en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Y para ello tenemos un invitado de lujo. Tenemos con nosotros al licenciado Javier Ruiz Salas, quien es catedrático del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado en la licenciatura en Derecho, exalumno del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado en la licenciatura en Derecho, y además él pues participa también en el diplomado en juicios orales que impartimos aquí en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado y en el Instituto Mexicano de Psiconcología, así que pues es un profesional del derecho 100% IMPO, 100% IMESP y 100% juicios orales. Mi querido maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente participando aquí en tu programa es un honor, y agradeciendo también a las autoridades escolares que me permitan este espacio para difundir este diplomado que para mí se me hace muy relevante. Claro, porque ya estamos a punto de acabar esta nueva generación, ¿no? Nueva generación, entonces tenemos varias cosas, varios temas en el programa del día de hoy. ¿Por qué se crea el diplomado en juicios orales? La necesidad de estudiar un diplomado de esa naturaleza cuando se va a realizar la práctica jurídica. Así es. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué temas se enseñan? ¿Cuál es la dinámica? En fin, hay varias cosas que vamos a estar sin duda reflexionando el día de hoy con el maestro Javier Ruiz Salas, y además pues les hacemos esta invitación cordial para que pues nos escriban a las redes sociales que ustedes ya conocen, a Facebook en Radio IMPO o por la vía de la página de Facebook del IMPO. Pues todas las dudas, preguntas o inquietudes que tengan, mándanoslas para que podamos dialogar y estar en constante conversación en el tema del diplomado en juicios orales. Pues me gustaría, si te parece bien, mi querido amigo Javier, gracias, que nos compartieras ¿cómo es que llegas tú al diplomado en juicios orales? Antes de decirle a la gente qué es, me gustaría primero que ellos supieran cómo llegas. ¿Cómo llegaste al diplomado? Cuéntanos, mi querido amigo. Pues muchas gracias, el título para mí es un honor, querido amigo, y siendo esta, o realizándola como una plática, una charla amena, te contaré que ingresé a la licenciatura en Derecho aquí en el IMPO, y por esa necesidad, esa búsqueda de aprendizaje, más en la materia penal en la que a mí me encanta desarrollarme, buscaba espacios de aprendizaje donde poder aprender y especializarme justamente en esa materia. La oferta académica del IMPO tenía el diplomado en juicios orales en ese momento. Entonces, yo fui parte de esa primera generación del diplomado en juicios orales. Y ahí fue donde a mí me atrapó esa materia. De por sí me gustaba mucho, me gusta desarrollarme en materia penal, es mi fuerte, puedo decírtelo. Y de igual manera, pues recibir esa instrucción. Al participar en ese diplomado fue como adquirí esos conocimientos que justamente te llevan de la mano, ¿no?, a hacer la práctica en este ejercicio de esta profesión. Fue para mí un parteaguas, ¿no? ¿Hace ya cuánto tiempo? Ya va para 2 años en este caso. No, un poco más, ¿no? Me parece que sí. Yo calculo 3 años, porque nuestro primer diplomado de juicios orales se dio en el 2014. Sí. Y esa, digamos que esa experiencia para mí fue la que me abrió ese panorama, ¿no? En esa búsqueda de conocimiento, más que nada. Y la posibilidad también de involucrarte, ¿no?, en el tema de la oralidad en materia penal, pero no nada más en materia penal. No, a final de cuentas el diplomado es en juicios orales, entendamos
por juicios orales las materias diversas, ¿no? Materia civil, materia familiar, materia mercantil. Entonces vemos justamente las partes del proceso en diferentes materias. Vaya, pues qué interesante. Y yo recuerdo cuando iniciamos este proyecto del Diplomado de Juicios Orales, que con el Centro de Tanatología y Terapia de Duelo, que hoy dirige la maestra Tania Temelo, pues recibimos siempre apoyo y apertura para hacerlo. Buscábamos aquí en el IMES una posibilidad de fortalecer la formación de las personas que querían o que tenían inquietudes en adquirir habilidades y herramientas de litigio, ¿no? Claro, una forma de especialización. Exactamente. ¿Tú recuerdas cómo fue este proceso cuando fuimos a promocionar este primer diplomado, los que íbamos a participar? Sí. Y bueno, que yo les he recordado mucho, ¿no? Siempre. El Diplomado en Juicios Orales es un proyecto del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, ¿no? Así es, claro. ¿Te acuerdas de esa? Sí, claro, ese proyecto cuando se llevó a cabo visitaron las aulas y nos informaron en una plática como la que hoy tenemos, nos informaron de este proyecto, de que había esa necesidad del alumnado, de los estudiantes del IMPO, de querer especializarse, ¿no? Más allá de recibir una instrucción en cuanto a la licenciatura en Derecho y culminar sus estudios, iniciar de cierta forma su especialización en diversas materias. Hoy podemos decir que hay maestrías que también nos enriquecen en ese sentido, y el diplomado en juicios orales era ya una exigencia de los alumnos, ¿no? De nosotros como alumnos, porque para ese entonces yo era alumno. Sí, y yo recuerdo muy bien cómo, tienes razón, el público que nos está escuchando debe saber que esa generación de estudiantes estaban pero pidiendo ya un taller, sí, un curso donde se pueda abordar el tema de la oralidad penal específicamente. Así, ¿no? Es, dado digamos que esta reforma tan importante, ¿no? Que fue un parteaguas para la justicia en México y más en materia penal. Sin duda, nos estamos refiriendo a la reforma que se da en el 2008 en materia de la oralidad penal, que modifica pues este esquema acusatorio inquisitorio, ¿no? Más que una acusación inquisitoria por una acusación adversarial, ¿no? Que eso es básicamente la reforma. Así es. Y que también trajo como consecuencia en carambola otras reformas, como fue la reforma de derechos humanos, la reforma constitucional de 2011 y la reforma de amparo del 2013, ¿no? 2011 y 2013, que se fueron dando estas reformas en cascada. Y cuando iniciaste a tomar este diplomado como estudiante, porque ahora es catedrático, el maestro Javier Ruiz Salas es catedrático del diplomado, así es. Además de dar otras materias en la licenciatura en Derecho, como Filosofía del Derecho y Juicios Orales, ¿no? También. Así es. Pero como estudiante, cuando empezaste, ¿cómo fue la experiencia de qué contenidos se vieron? ¿Quiénes fueron los docentes? A ver, platícanos. Pues mira, fue muy práctico, pero a la vez sumamente interesante, ¿no? Te van llevando de la mano, como bien lo compartes, doctor, el conocer primero esas tres reformas de forma integral, ¿no? La reforma de seguridad y justicia del 2008, que es la que viene a hacer un parteaguas en este sentido en materia penal, a partir de el cambio de paradigma que se da en un corte mixto inquisitorio a un corte adversarial, ¿no? Y a su vez también conocer diferentes reformas que van de la mano y van concatenadas con esta reforma del sistema penal acusatorio, que es justamente la reforma de amparo y la reforma de derechos humanos, ¿no? En materia de derechos humanos, que eso te involucra el conocerlas de forma integral para poder desarrollar bien este sistema. Ok, y entonces se inició el diplomado con esta primera perspectiva de las reformas, y luego ¿qué otros contenidos empezaste a ver? Pues los contenidos ya totalmente en cuanto a materia penal nos referimos, nos
dimos en ese entonces a la tarea de recibir extractos de juicios orales en materia civil, familiar, y después abarcamos en su totalidad, porque cabe mencionarles a los alumnos que nos miran, que este diplomado está en un 90%, 85% diseñado para conocer de materia penal. Entonces, pues nos van llevando de la mano a conocer justamente todo el proceso. El que conocemos la primera, las 3 etapas del procedimiento. ¿El proceso penal? Así es, que es la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Y tú mencionabas, ¿no?, hace un momento, que incluso hay una 4ª etapa. Sí, yo lo tomo, y muchos catedráticos en este sentido lo mencionan así. No está totalmente integrada en cuanto a su diseño, por eso mencionamos etapa intermedia, porque consideramos solamente 3 etapas. Pero también es cierto que hay una 4ª etapa, que es la de ejecución de sentencias. En esa etapa de ejecución de sentencias hemos de conocer de fondo, porque a final de cuentas tenemos que saber qué derechos tienen todavía quienes viven en reclusión. Fíjate. ¿Qué beneficios obtienen? Entonces el diplomado pues tiene esta perspectiva, se ven estas etapas, los diferentes juicios orales que existen en materia familiar, civil, mercantil. ¿Y qué otras cosas aprendiste como estudiante? ¿Se vieron casos? ¿Les enseñaron a hablar en público? ¿Simularon audiencias? ¿Vieron derechos humanos? ¿Qué más vieron? Pues todo lo que mencionas, doctor, es sumamente importante, y desde entonces lo vimos. Yo lo viví como alumno en este diplomado, en la primera generación, donde incluso generamos, ¿no?, el ambiente de una audiencia. Entonces atacamos varios estadios procesales en esa simulación de audiencia, como es la etapa inicial, etapa intermedia, e incluso interrogatorios y contrainterrogatorios, que son estrategias de litigación. Sí, y en ese entonces recuerdo que quien encabezó el diplomado fue el licenciado Mauricio López Donis, ¿te acuerdas? Sí, lo recuerdo. Que él prácticamente varios de los módulos él los estuvo impartiendo, no en su totalidad todo el diplomado, pero sí encabezó él el proceso. Así es. Y fue una experiencia bastante interesante, ¿no? Así es, imagínate, es como ser privilegiado, ¿no?, por pertenecer en primera a la primera generación de este diplomado en juicios orales. Pero recibir esa instrucción de alguien que tiene un conocimiento bastante suficiente, ¿no? Claro. Sin demeritar docentes de aquí del instituto que realmente tienen un conocimiento vasto y suficiente. ¿Y te acuerdas cómo fue la última clase? ¿Te acuerdas en aquella ocasión cómo fue la última clase? En aquella ocasión a mí me tocó que la clase nos la impartiera el doctor Leira, no sé si recuerdes. Sí, pero recuerdas que se hizo una simulación de juicio. Así es. Una simulación de juicio. Así es. Fue muy interesante poder vivirlo en cuanto a un ambientaje, ¿no? Exacto. Pero aunado a ello, ya habíamos tenido experiencias de audiencias reales. Sí. Ya habíamos tenido esas experiencias de vivir audiencias reales, de llevarlas a la práctica, no solo en la teoría, sino realmente vivirlas, hacer el acondicionamiento de toda esa experiencia, ¿no? Vaya, vamos a ir a un corte, seguimos reflexionando y hablando sobre el diplomado de juicios orales con el maestro Javier Ruiz Salas, catedrático del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, y del diplomado de juicios orales. Así que síganos acompañando, no se vayan, porque esto está poniendo bueno. Continuamos en un momento. Continuamos en el tema del diplomado de juicios orales del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado con el maestro Javier Ruiz Salas, quien es catedrático de la licenciatura en Derecho y del diplomado en juicios orales que se imparte aquí en nuestra institución educativa. Pues mi querido maestro, entonces, pues estábamos platicando ahorita en el corte, ¿no? Cómo se termina este proceso, estábamos platicando, recordando cómo fue el proceso cuando estudiaste este diplomado, y sales a la práctica.
¿no? Terminas tu licenciatura y sales a la práctica. Tú me has platicado que, bueno, en la materia penal has tenido un sinfín de aprendizajes en la práctica. Así es. ¿Cómo se da, utilizando un poquito la palabra de los chefs y del gourmet, cómo se da este maridaje entre lo que aprendiste en el diplomado y lo que pasa ya en la realidad de los casos de los juicios orales en materia penal? Es decir, ¿cómo todo lo que aprendiste lo empezaste a ver útil? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos. Pues totalmente útil desde un inicio, mi querido doctor, porque si bien es cierto que con una cédula de licenciado en Derecho puedes actuar en audiencias, también es cierto que si tú denotas un desconocimiento total de este sistema de justicia penal acusatorio, incluso los jueces le mencionan al imputado si quiere llevar todavía o necesita cambiar de abogado defensor, puesto que evidencia un total desconocimiento de este sistema. Y en este diplomado adquirimos todos esos conocimientos. Este diplomado, que cuenta con un valor curricular, por supuesto, te da todas esas herramientas que vas a traducirlas en la práctica, desde incluso en sede ministerial, sin antes llegar a un juez de control, porque tenemos que entender que esta etapa es desde el inicio que se da el hecho delictivo o el hecho con apariencia de delito. Vaya, y entonces adquieres habilidades, competencias, conocimiento, entrenamiento para llevar casos. Por supuesto. Imagínate que empecemos por conocer una carpeta de investigación. Es bien cierto y bien curioso lo que te voy a compartir, doctor, que a veces cuando las personas solicitan el apoyo de una representación legal, cuando tienen un asunto, a veces ya te lo comparten cuando ya estás al siguiente día de participar en la audiencia. Y ya es prácticamente imposible armar una defensa de caso, ¿no? Sí es posible, porque a final de cuentas tienes todas las armas necesarias y adquieres los conocimientos necesarios en este diplomado en juicios orales, para poder imponerte en audiencia, solicitarle al juez de control tiempo necesario para poder imponerte de la carpeta judicial y poder conocer su contenido y así debatir de forma precisa de lo que versa, ¿no? Ya. Pero también es cierto que a veces se acercan con nosotros cuando las pocas son, hay que ser precisos en eso, que te llegan a solicitar esa asesoría cuando tienen a una persona, un familiar detenido en sede ministerial. Entonces, desde ahí tenemos que aprender a conocer una carpeta de investigación, qué es lo que vamos a ver, cómo nos vamos a poder mover y generar, qué es lo que necesita el cliente, pues la libertad, ¿no? Eso es lo que vamos a aprender a poder generar cuando los asuntos así no lo permitan, porque a final de cuentas recordemos que en este sistema penal acusatorio, si el Ministerio Público tiene 48 horas para poder retenerte y ponerte a disposición de un juez de control, pero siempre y cuando justifique esas 48 horas. Vaya, pues sí, claro, porque si no están justificadas, pues no pasaría a la siguiente etapa, ¿no? Digamos. Pues al final de cuentas podríamos entrar en un debate de, por ejemplo, de ilegalidad de la detención, ¿no? Y que no justifica el Ministerio Público la retención de esas 48 horas. Es un ejercicio bastante, la verdad que a mí me gusta mucho hablar de ello en el juicio, perdón, en el diplomado de juicios orales. Sí, y en tus clases, ¿no? También. Porque nos encontramos justamente con este ejercicio. A veces decimos, bueno, pues ya tenemos la noticia, ya vamos al Ministerio Público y nos protestamos el cargo, y luego, ¿qué vamos a debatir? ¿Qué vamos a conocer de esa carpeta de investigación y cómo vamos a generar nuestra teoría del caso? ¿No? Algo sumamente importante. Y ahora que estás hablando de la teoría del caso, ¿cómo se arma una teoría del caso? ¿Cómo lo enseñas en el diplomado? ¿Qué es la teoría del caso? Cuéntanos. Pues la teoría del caso es un punto álgido, ¿no?, de todo este ejercicio penal. Nosotros
no solamente invistiéndonos de defensores, sino incluso siendo figura como un ministerio público o fiscal, tenemos que armar nuestra teoría del caso por estos hechos, ¿no? Hechos fácticos, hechos normativos, que nos van a enriquecer a nosotros. La teoría del caso es la historia que le vamos a mostrar al juez con nuestras pretensiones. Ok, y supongo que también con las hipótesis, ¿no? Así La es. hipótesis, que en este caso sería la hipótesis del delito, ¿no? ¿Se cometió o no? Por supuesto, hablando ya de forma puntual en cuanto a la teoría del caso y no de forma genérica, por supuesto que tiene que haber todo un estudio, ¿no?, metodológico para poder desarrollar esa teoría del caso. Entonces, ahí es donde entra la relevancia, el tema de la metodología de la investigación jurídica, ¿no, maestro? Recordemos algo sumamente importante que en estas nuevas generaciones tiene que ser desarrollado. El abogado tiene que ser un investigador. No solo vamos a poder defender a las personas, sino tenemos la facultad y tenemos, me permitiría decirlo, la obligación de investirnos como investigadores. Tenemos que tener y adquirir esas técnicas. Claro, que estamos hablando de técnicas documentales, técnicas de campo, técnicas forenses, técnicas de experimentos, de experimentación, en fin, todo este tema que tú dominas muy bien y que sin duda pues también en el diplomado se abordan, ¿no? Este tipo de técnicas. Claro, hoy en día hemos tratado de enriquecer todo este bagaje de conocimientos, repito, ya no solo ubicarnos en estas 3 etapas del procedimiento, sino desde sede ministerial, cómo poder actuar. Sí, quiero, si me permites, adelante, poderles compartir a las personas que nos están escuchando, a los estudiantes de Derecho, de Psicología, de Trabajo Social, porque este diplomado, que si bien está enfocado en estudiantes de Derecho, también puede ser tomado por estudiantes de Trabajo Social, de Psicología, claro, quienes participan como peritos en estos juicios, ¿no? Claro, por supuesto, cómo poder hacer una intervención, ¿no?, en este tipo de asuntos, y no solo quedarse con el conocimiento en su propia materia, sino empaparse de este sistema de juicios orales. Para que sepa el público el contenido, los contenidos del diplomado que se ven aquí en el IMES, fíjense nada más, qué versatilidad, diría yo, de contenidos y qué formación, ¿no? Yo se los he dicho también aquí a mis colegas docentes que los contenidos del diplomado están a la altura de cualquier formación y de cualquier diplomado de otra universidad. Claro. Nuestro módulo 1 es reformas constitucionales y principios rectores de los juicios orales, ¿no?, que es lo que tú nos mencionabas hace un momento. Nuestro módulo 2 es juicios orales, diferencias procesales y distinciones por materia, que ya me decías los diferentes, porque la oralidad no nada más es en materia penal, ¿no? No, diferentes materias abarcan los juicios orales. Civil, mercantil, familiar, laboral y ahora penal, ¿no?, como mayor relevancia. Así es. El tema 3 me parece muy importante, el módulo 3, competencias, destrezas y habilidades para la intervención en los juicios orales. Entonces te capacitamos para que tengas desarrolles estas habilidades, ¿no?, estas destrezas. Vamos a seguir entonces reflexionando sobre los contenidos del diplomado. En un momento más vamos a un corte y regresamos. Sigue con nosotros aquí en Derecho y Humanidad, diplomado en juicios orales. Continuamos. Pues seguimos aquí hablando sobre el diplomado en juicios orales con el maestro Javier Ruiz Salas, catedrático de la licenciatura en Derecho y del diplomado en juicios orales, y que además vale decir que han tenido una muy profunda experiencia en materia penal. Se ha especializado en materia penal y sobre todo en oralidad penal, pues en la experiencia, ¿no?, en la práctica jurídica. Así es. Y además nos han pedido que podamos poner del grupo Cuarto Rey la canción del abogado del diablo. Bueno, pues esperamos la disfruten aquí. Sabemos que a un gran público y amigos que nos siguen en Derecho y Humanidad pues les gusta la banda, así que dedicada para ellos, ¿verdad? Para ellos, sin duda. Bueno, pues a ver, seguimos hablando de lo que se ve en los contenidos del diplomado, competencias, destrezas y habilidades para los juicios orales, que vemos todo lo que debe de conocer un técnico, un profesional del derecho, ¿no? Saber hablar en público, cómo conducirse ante las autoridades, cómo ejercer el rol,
comunicación, escrita, no escrita. ¿Qué otras habilidades se ven aquí en competencias y destrezas, maestro? Pues en sí ciertamente ataquemos el punto de las audiencias, cómo intervenir en ellas, en qué forma nos vamos a comportar ante el juez de control cuando tenemos a nuestra contraparte, ya sea que intervengamos como defensa, como parte de la defensa, o que intervengamos como asesores jurídicos. Tenemos que saber cómo vamos a hacer nuestras propias manifestaciones, dónde podemos controvertir, cómo lo vamos a hacer, e incluso en dónde tenemos que imponernos. Vaya, y luego pues entra el punto que tú nos habías comentado sobre la indagación específica del tema penal, ¿no? Entramos el módulo 4 de nuestro diplomado, es etapa de investigación, donde se ven todos los contenidos y las diferentes subetapas que se dan en esta primera parte, ¿no? Las que tú nos decías. En etapa inicial tenemos, digamos que está dividida en dos partes, ¿no? La etapa inicial, que es justamente donde se lleva la conducción del imputado ante el juez de control, y después tenemos la etapa de investigación complementaria, donde el juez, derivado del delito por el cual verse estas audiencias, nos va a otorgar un tiempo prudente para realizar investigaciones, tanto el Ministerio Público como nosotros, como ya te comentaba en el corte anterior, podemos investigar, constituirnos en el lugar de los hechos, hacer nuestras propias indagatorias, podemos interrogar a personas que pudieran generarnos una testificación en audiencia. Y luego viene la siguiente etapa, el módulo 5, etapa intermedia o preparación a juicio, ¿no? Que en esta etapa ya estamos entrando en la parte donde el juez de control conoce ya de la carpeta y se inicia ya, digamos, el momento previo, ¿no? al juicio, mi querido Digamos maestro. Que es una etapa de preparación a juicio en donde se ve realmente todo lo manifestado en cuanto a la prueba, ¿sí? Ahí vamos a desahogar, vamos a depurar nuestro juicio con admisión y desechamiento de pruebas. Pero no solo eso, vamos a saber cómo vamos a entrar a la etapa intermedia. Porque si bien es cierto que estamos ante la oralidad, hay una parte escrita en donde el Ministerio Público, terminado el tiempo de la etapa de investigación complementaria, tiene 15 días para imponer su acusación por escrito. En esa imposición de la acusación por escrito al órgano judicial nos tienen que correr traslado. Nosotros, como asesores jurídicos, tendremos 3 días para también integrar nuestro escrito de acusación o incluso hacer nuevas propuestas, ya que el Ministerio Público no haya tomado en cuenta ciertas situaciones. Como asesores jurídicos lo podemos hacer. Como defensa, perdón la interrupción, también podemos adherirnos a ese escrito de acusación, justamente evidenciando fallos, ¿no? en ese escrito, e incluso mencionando nuestras propias pruebas e indagatorias. Y luego tenemos en el módulo 6 la etapa de juicio oral como tal, ya en sí la litis penal, ¿no, maestro? Así es, ahí ya llevamos todo el desarrollo de nuestros alegatos de apertura, se llevan a cabo los interrogatorios, contrainterrogatorios, toda esa técnica de litigación oral justamente, en donde nos abocamos a desplegar todo lo que tenemos en cuanto a nuestra teoría del caso. Ahí exponemos, digamos que echamos toda la carne al asador. Toda la carne al asador, qué interesante. Y al final de cuentas cerramos con un alegato de clausura. Y luego finalmente tenemos en el módulo 7 medios de impugnación y ejecución de sentencias en los juicios orales, ¿no? Lo que tú nos decías de la ejecución de sentencia como una etapa más quizá que se podría considerar. Digamos que como una cuarta etapa sumamente importante, porque al final de cuentas si recibimos una sentencia condenatoria, también tendremos que ver durante la vida del justiciable ya en reclusión, qué podemos hacer, qué podemos solicitar, cómo podemos actuar incluso ante un traslado de penal diverso cuando no es justificable.
Y luego tenemos el módulo 8, Sistema de Derechos Humanos como medios de impugnación. Entonces, donde todo el tema de la teoría de los derechos humanos pues entran aquí en el aspecto de defensa y el manejo para impugnar los casos, ¿no? Claro, inclusive tenemos que manejar totalmente la materia de amparo. Y por último tenemos la práctica forense en específico, un módulo completamente dedicado a que todo lo que se aprendió se pueda llevar a la práctica. Se pueda llevar a cabo a la práctica, así es. Y pues básicamente ese es el contenido de nuestro diplomado, que pues ¿qué te parece a ti que has tenido la oportunidad de compararlo con otros diplomados en costo, en contenido, en planta docente? Pues mira, entrando a ese tema en específico, la oferta del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado a través de este diplomado en juicios orales es bastante aceptable, los costos son muy bajos. La enseñanza que nosotros adquirimos está a la par de cualquier universidad, sin ningún problema. Y esta práctica que generamos nosotros, incluso como bien lo dices, no solo con estudiantes de Derecho, sino de otras disciplinas, se enriquece, nosotros mismos nos enriquecemos en este diplomado. Y además, en este último diplomado tuvimos estudiantes y personas ya practicantes, ¿no? Sí, claro. Abogados con cédula, estudiantes de otras licenciaturas que vinieron a tomar este diplomado aquí. Sí, hoy es un gran honor y a partir de eso un gran reto el recibir ya abogados postulantes de otras universidades, ¿no? Que vienen a adquirir estos conocimientos que tenemos el honor de impartirles y hacerles llegar a nuestros alumnos. Y además con buenas referencias, ¿no? Porque estos abogados que vienen de otras escuelas o ya con una práctica judicial, pues han encontrado aquí en el diplomado una formación de buen nivel, ¿no? Que nos lo han dicho así. Claro, digamos que la impresión que ellos tienen es aceptable y es buena, y como te repetía, es un reto incluso para nosotros como instituto, ¿no? Vaya, y ahora que estamos próximos en un momento más, cuando nuestras autoridades escolares pues ya así lo dispongan, de aperturar los nuevos diplomados y el nuevo ciclo de diplomados en juicios orales, ¿qué consideras tú que deberíamos sumar a estos módulos, considerando que pues evidentemente el tiempo de formación es de 6 meses, ¿no? Claro, bueno, a veces tenemos que tener entendido que es un mar de información lo que nosotros necesitamos conocer. 6 meses no tenemos el tiempo suficiente y necesario para adquirir todos esos conocimientos, pero sí ser puntuales, ¿no? en situaciones específicas, como por ejemplo conocer totalmente las etapas derivadas de las reformas que ya mencionábamos nosotros, ¿no? Y al conocer estas etapas y las técnicas de litigación que se llevan a cabo en cada una de ellas, es como vamos a poder nosotros adquirir esos conocimientos y trasladarlos a la práctica, ¿no? Como bien lo comentas tú, doctor, hacer esa amalgamaje, ¿no? Oye, te quiero hacer una pregunta que puede sonar, digamos, extraña. Vaya. ¿Tú crees que los catedráticos de Derecho deberíamos de tener un diplomado como... Ya no se diga este diplomado, sino un diplomado en juicios orales? Los catedráticos de Derecho en general. ¿En tu currículum? Ajá, sí. No deberías de tenerlo. Sería una obligación tenerlo. Es un poco inverosímil, como bien dices la pregunta, porque nosotros tenemos que tener todo el conocimiento necesario para poder impartirlos. Por ejemplo, aunque me refiero al que estudia Derecho, ¿no? Al que se mete a estudiar Derecho y que enseña Derecho, se dedique o no se dedique a los juicios, sea postulante o no, sea abogado de empresas, o sea, ¿crees que debemos de tener esta formación? Por supuesto. ¿Sí? Todo licenciado en Derecho, aunque no postule, recordemos esa diferencia, licenciado en Derecho y abogado, que ese título te lo ganas en los juzgados. Por eso tú eres un abogado de hecho y derecho, porque te lo has ganado en los juzgados. Muchas gracias. Pues entonces ubiquémonos en esa parte, ¿no? Muy necesaria en este sentido, que tenemos que tener justamente ese conocimiento vasto y necesario, porque derivado de nuestro propio ejercicio profesional, nos vamos a enfrentar tarde o temprano a esta práctica.
ya sea en diferentes materias, materia penal, materia civil, materia familiar, y tenemos que tener el conocimiento necesario. Entonces, sí se vuelve ya no una opción, sino una obligación. Qué interesante, qué interesante es lo que estás diciendo, y además pues te mantiene a la vanguardia, ¿no? Yo Claro. estoy seguro y lo puedo afirmar porque vi tu proceso y vi tu caso, que el Muchas diplomado gracias. de juicios orales sí te capacita para poder llevar juicios en materia penal de manera profesional y que te permite tener herramientas, técnicas y competencias para ejercer el derecho de manera profesional, ¿no? Claro, como bien lo comentas, doctor, en mi caso en particular, al tomar el diplomado, yo adquirí justamente esos conocimientos, y no solo quedarme ahí, sino esa ambición de conocer, de saber, de estudiar, de leer, tenemos que desarrollarlo. Sí, justo en el corte platicábamos, ¿no? Sobre este tema de las competencias y habilidades, y tú Así es. mencionaste, hoy estoy estudiando más que nunca, ¿no? Hoy Sí. estudio más que nunca, más que cuando vine a la escuela, más que cuando tuve mi diplomado en juicios orales, estudio más que nunca. Pero vamos a ir a un corte para que sigamos hablando con el maestro Javier Ruiz Salas Claro sobre que el sí. tema del diplomado en juicios orales, este tema del estudio, pues que nos diga, ¿no? ¿Qué significa el estudio ahora en su práctica jurídica? Regresamos en un momento. Continuamos en el tema de el diplomado en juicios orales aquí en Derecho y Humanidad con el maestro Javier Ruiz Salas. Pues estábamos hablando, ¿no? De este tema de todo lo que genera la necesidad de, como licenciado en Derecho, como abogado, pues formarse en este campo, Sí. ¿no? Y te decía, hacemos esta pregunta, los estudiantes pues a veces se acercan a ti y te preguntan, y pues tienes esta necesidad, ¿no? De decirles las cosas. Claro, claro, fíjate que es algo muy curioso, y como lo decimos todo el mundo, ¿no? En el mundo del derecho, claro está, que un día que dejas de estudiar, dejas de ser abogado. Sí, y justo estábamos hablando ahorita antes del corte, que has estudiado más ahora que nunca, ¿no? Sí, cosa Y curiosa. sobre todo eso es algo importante porque recuerda que es muy común que los estudiantes te digan, es que estudié la licenciatura, pero ya con eso voy a salir a trabajar y a ejercer, con esta idea equivocada de que el estudio, la lectura, la teoría, pues solamente será de esta etapa de la vida y ya no volverán a ver libros, no volverán a abrir. ¿Qué les puedes decir a los estudiantes que ven el programa para este tema en particular? Pues mira, ese tema en particular es sumamente trascendental para el ejercicio de esta profesión, y encaminada esta conversación para los estudiantes aún de Derecho. Porque todos tenemos la idea vaga de que cuando terminamos la licenciatura ya podemos salir a la práctica, llevar casos, ¿no? En materia penal, civil, familiar, que es lo más común que nos ubicamos, pero no es así. No es así. Ya adquirimos los conocimientos básicos. Ahora vamos a especializarnos en una materia, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos el gusto, como es mi caso, de profesionalizarnos en la materia penal, pues vamos a hacer una especialización. Vamos a ubicarnos en adquirir todavía esos conocimientos en específico que se llevan a cabo en esa materia. Ok, entonces pues hay que seguir estudiando, ¿no? Sin duda, nunca dejas de estudiar. Puede surgir que ya tengas años en la práctica profesional y llegue un caso inédito para ti, en el cual pues tus conocimientos se vean rebasados, ¿no? Entonces, pues tienes que empezar otra vez a tus inicios, a reforzar tus bases, ¿no? A volver a leer los códigos, así a volver es, a leer eso. la jurisprudencia. Imagínate una reforma, algo muy puntual que yo les comento a mis alumnos, una imposición de una norma la cual ya no esté vigente, ¿no? ¿Cómo quedamos nosotros en esta práctica profesional? Vaya, pues hay varios temas entonces aquí en el tintero que se están quedando. Así es. Pero quizá con la plática que nos has hecho favor de compartirnos, maestro, pues queda claro que el diplomado en juicios orales es una buena inversión, ¿no? Pues tú lo has dicho, es inversión a tu conocimiento, a tu propio desarrollo, a el ejercicio profesional, ¿no? Nosotros a veces decimos, pues me cuesta comprar un libro,
pero no tienes idea de todo el enriquecimiento que ese libro te va a dar. Lo mismo aplica para este diplomado y más aún cuando tiene un valor curricular, ¿no? Cuando tú tienes, accesible. claro, tienes esa posibilidad de soportar tus conocimientos con un documento. No, y además qué interesante está esto, ¿no? Entre broma lo decíamos cuando yo era estudiante, sí. Te gastas más en cervezas y en cigarros que en comprarte un libro, ¿no? Curioso es eso, pero así es, a veces el bolsillo es muy suelto para estas banalidades, ¿no? Sí, ¿y qué sigue, digamos, en esta perspectiva de la formación de los juicios orales, en tu práctica profesional y en lo que te has formado y en el panorama que tienes ahora de la materia? ¿Qué ves que sigue? ¿Qué pasos a futuro deben de dar los abogados, los postulantes en materia penal que quieren formarse en este tema de los juicios orales? ¿Para dónde va esta materia? Bueno, yo creo que derivado de la reforma y que apenas, digamos que es joven, ya no la puedo llamar este nuevo sistema de justicia, puesto que ya está en operación. Pero sí es muy joven, tiene 2 años de que se implementó en todo el país. En el 18 de junio del 2018 cumplió 2 años. Entonces es joven aún y tienen muchas aristas y hay que romper muchos paradigmas. Incluso la práctica en sede ministerial es donde se da un ejercicio un poquito discrecional todavía, ¿no? Entonces hay que prepararnos, hay que saber cómo moverse en este ámbito. Pues qué interesante está haciendo esta plática con el maestro Javier Ruiz Salas sobre el tema del diplomado en juicios orales que se imparte en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, en donde él es catedrático, donde él también da el diplomado. ¿Y qué módulos estás dando? Pues ahorita tenemos, acabamos de impartir el módulo 7, por ejemplo, tenemos los medios de impugnación en materia penal, y dimos también la etapa intermedia, en donde ya bien te comentaba, conocemos de una etapa escrita. Posterior a ello ya viene toda la depuración de la prueba, ¿no? Digo, hablando de prueba en lato sensu, no en estricto sensu. Vaya, pues entonces en este aspecto vean todo lo que se ve en el diplomado. La invitación está hecha para que pues los estudiantes que nos están viendo de Derecho, Psicología, Trabajo Social, pues puedan integrarse a esta experiencia que sin duda es relevante, que el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado pues está haciendo un esfuerzo para poder generar las condiciones para que se van dando las generaciones del diplomado. El maestro Javier Ruiz Salas pues es docente del diplomado y él tiene la experiencia no nada más formativa, sino la experiencia de campo para poder hablar sobre el tema, así que pues me parece que es una opción que está ahí disponible. ¿Algunas palabras que quisieras compartir con el público para ir cerrando tu participación, mi querido maestro? Claro que sí, doctor. Pues yo quisiera hacerles una atenta invitación, como tú ya lo acabas de hacer puntualmente, a todos los estudiantes de Derecho a que se integren a estos diplomados. Es en verdad muy enriquecedor en cuanto a conocimientos, a prácticas. Conocemos estrategias, conocemos técnicas de litigación y esto nos va a llevar de verdad a hacer un buen ejercicio profesional de esta materia penal. Pues ahí está la invitación. Entonces pues estén pendientes de las nuevas fechas y aperturas del diplomado en juicios orales. Es relevante, es importante, pero sobre todo es accesible, ¿verdad? Así es, bastante accesible. Pues mi querido maestro Javier Ruiz Salas, gracias por haber venido al programa. Nuevamente me permito felicitarte y felicitar al IMES por tener egresados como tú, que han tenido una trayectoria, un ímpetu que ha sido pues ganado a pulso y con méritos propios, ¿no? Eso es algo importante decirlo. De verdad que agradezco tus palabras, no creo merecerlas, pero creo que el esfuerzo es el que hemos demostrado, ¿no? Muchas gracias nuevamente por la invitación y a las autoridades escolares, y solicitarles que estos diplomados en juicios orales nos sigan enriqueciendo. Pues tenemos entonces ya las palabras del maestro Ruiz Salas. Estamos llegando al final del programa del día de hoy en Derecho y Humanidad. Cerramos entonces
agradeciendo nuevamente, maestro, y Muchas pues gracias. agradeciendo la compañía del público que nos ha estado acompañando el día de hoy. Gracias por sus comentarios, por los likes o todos los emoticons que ahora nos han compartido. Y pues nos vemos en nuestra siguiente emisión de Derecho y Humanidad con un programa muy interesante, que estoy seguro va a ser algo que va a ser de interés para la gente, ¿no? Nos vemos en nuestra siguiente emisión, les mandamos un cordial abrazo y recuerden, el derecho sin humanidad no es derecho. Hasta la próxima. Saludos.